Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque, Señor, cada canto, cada alabanza, Señor, cada oración que le vamos hacia ti, Señor, es una oportunidad que tenemos de alabarte, de bendecirte, de decirte cuánto te amamos, Señor. Y por eso en esta mañana te agradecemos por la bendición que tú nos das, de a pesar, Señor, de que estamos así usando las redes sociales. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque podemos seguir acercarnos a tu presencia, Señor, sin limitación de nada, Señor. Cada hogar se ha convertido en una iglesia, Señor. Cada uno de nosotros hemos entendido que somos la iglesia. Y Padre, sin importar dónde estemos, ahí tú estás con nosotros. Y entendemos, Padre, que tú dices en tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si una persona está en un lugar, ahí estás tú también con ella, Señor. Y te damos gracias. Ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana la palabra, para que seas tú el que nos hable y nos lleve, Señor, a tomar decisiones en nuestra vida. Por eso, mi Dios, te damos gracias. Por eso te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, allá por el año 1986, yo ya he llegado a Estados Unidos en el año 85 más o menos, y me habían estado invitando a la iglesia bautista de Cambridge, allí en Massachusetts, en Boston, cerca de Boston. Me habían estado invitando a la iglesia ya por varios meses, desde el mes de julio del 85, y cada vez que escuchaba al pastor predicar, era como... pero como una lucha interna, tratar de entender lo que él decía. Y allá por el mes más o menos sería de julio o agosto, él hizo un llamamiento a aceptar a Cristo después de haber predicado de Éxodo capítulo 12. Y allí en ese día entregué mi vida a Cristo. Casi el mismo mes fue el bautismo. Y yo recuerdo claramente que ese día de mi conversión yo tuve la convicción de que Dios me había llamado a hacer algo. No sabía qué. En ese tiempo, pues yo era una persona pues ilegal, no tenía documentos en Estados Unidos y venía el cuestionamiento, las preguntas de qué podía hacer realmente por Dios. Pero tenía la convicción de que Dios me había llamado a hacer algo para Él, pero no sabía qué. Y con el tiempo, Dios fue moviendo todas las cosas y Dios me permitió tener la convicción a través de una conversación con un pastor de que Dios me había llamado al ministerio, y fui al seminario y todo eso. Pero es interesante que no todos realmente somos llamados no todos somos llamados a estar, digamos, en un ministerio hacia tiempo completo. ¿No? Algunos son llamados a ser diáconos, algunos son llamados a estar en la alabanza, como líderes de una iglesia, líderes de diferentes ministerios. Pero es interesante que al hablar de esto, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre una pregunta en esta mañana. Y la pregunta es, ¿cuál es el llamado de Dios para mi vida? ¿Cuál es el llamado? Y puede ser que usted en este momento esté pensando, bueno, Dios me llamó a mí a ser maestro, o Dios me llamó a mí a ser líder de alabanza, o Dios me llamó a mí a ser diácono, a ser anciano, a ser pastor, a ser maestro, evangelista, bueno, pastor, profeta, lo que usted quiera. Y cada uno de nosotros tiene una idea, a lo mejor de lo que le gusta hacer. Eso realmente es el llamado de Dios para nuestra vida. Pero fíjese que es interesante que el llamado de Dios en realidad no es tan variado como nosotros lo vemos. Porque los ministerios son sumamente importantes. Lo que hacemos en una iglesia es sumamente importante. Pero una cosa es el ministerio, lo que hacemos para Dios, y otra cosa muy diferente, el llamado de Dios. Yo quiero que vaya conmigo a varios pasajes para que usted y yo podamos definir claramente cuál es el llamado, porque sabe que los apóstoles, el ministerio de ellos era eso precisamente, eran apóstoles, pero su llamado nunca fue a ser apóstoles. De hecho, cada uno de ellos, en cada una de sus cartas, ya sean los Mateo, bueno, Pablo o Pedro, en cada carta expresaban de que ellos eran siervos de Jesús y luego mencionaban el ministerio que era el apostolado. Entonces, ellos entendían que su llamado no era a ser apóstol, su llamado era ser un siervo del Señor. Y usted va conmigo, por favor, a varios pasajes que vamos a estar viendo. Yo le animo a que use su Biblia para que lo vea. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22.
Dice en la versión, en la Nueva Traducción Viviente, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaba la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca, junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos dejaron atrás la barca y a su padre los siguieron de inmediato. Entonces, en este caso, digamos, estos cuatro discípulos, en ningún momento Jesús les dice, vénganse y yo los voy a hacer apóstoles. El llamado de Jesús a ellos fue a que lo siguieran, nada más. Ese es el único llamado de Jesús para estos discípulos. Después les da el ministerio de apóstol, pero realmente el llamado de Jesús hacia ellos fue a que lo siguieran. Ustedes conmigo a Mateo capítulo 9. Mateo 9. Mateo 9. Ahí en el versículo 9, dice que cierto día Jesús iba caminando y encontró a un hombre sentado que estaba cobrando impuestos. Y es en el versículo 9, mientras caminaba Jesús, Mateo 9:9, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. En ningún momento Jesús le menciona el ministerio que va a tener más adelante como apóstol. El llamado que Jesús le hace es a que lo siga, a que simplemente deje lo que está haciendo y que lo sigue. Lo mismo pasa en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1. Vea conmigo, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. En este pasaje se nos habla de Felipe. Juan capítulo 1. Ahí en el versículo 43. Juan capítulo 1, versículo 43. Decía, al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Así, cada vez que Jesús llamó a sus discípulos o a cualquier persona, siempre el llamado es a seguir. Es decir, el llamado de Dios para cada creyente, para cada cristiano, es seguir a Jesús. Jesús no nos ha llamado a hacer un ministerio. El llamado de él fue a que lo siguiéramos. Es claro que los ministerios son sumamente importantes, pero quiero decirle algo. Muchas veces los ministerios pueden convertirse en un obstáculo o en una distracción para seguir a Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos tan contentos en lo que estamos haciendo en la iglesia que se nos olvida que nuestro llamado de parte de Jesús es a seguirlo a él. Muchas veces nos convertimos en personas que defendemos a una iglesia, a una congregación, que defendemos a una denominación, que defendemos a un grupo. Entonces se nos olvida que nuestro compromiso directo y personal es con Jesús, no con una denominación o con una iglesia específica. El llamado nuestro es a seguir a Jesús. Ya los ministerios son lo que hacemos dentro de la iglesia, pero fíjense que es interesante, Jesús a cada uno de ellos nunca les mencionó qué es lo que iban a hacer dentro de su ministerio, sino que siempre les mencionó el hecho de que quería que lo siguiera. Entonces es importante. De hecho, cuando vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, ahí vemos que Jesús, antes de irse, él les dio la misión de que fueran, y no les dijo vayan y formen músicos, o vayan y formen maestros, o vayan y formen profetas, vayan y formen pastores. Él no les dijo eso. Ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, Jesús les dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, el llamado fue ir y formar seguidores de Jesús. ¿Cómo los habían de formar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Por tanto, un seguidor de Jesús es uno que tiene una relación personal con Cristo y una persona que sigue la enseñanza de Jesús. Ahora, si yo le preguntara en este momento a usted, ¿cuál es su llamado de parte de Dios? Usted claramente me puede decir, mi llamado de parte de Dios es que yo lo siga. Ese es el llamado de Dios para usted. Lo que usted hace en la iglesia, lo que usted hace como ministerio, lo que hacemos cuando evangelizamos, cuando predicamos, cuando servimos como diáconos, como músicos, como maestros, cualquier ministerio que hagamos,
Eso es parte de nuestro servicio a Dios. Y es claro que eso es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Pero el llamado principal que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es a seguir a Jesús. Las enseñanzas de Jesús, no las enseñanzas de un pastor, no las enseñanzas de un profeta, no las enseñanzas de un apóstol, no las enseñanzas de una iglesia, no las enseñanzas de una denominación, es la enseñanza de Jesús. Siempre el llamado de Jesús fue bien claro. Y fíjense, aparte del ministerio, que muchas veces nos puede distraer, porque no sé si usted vio en esta semana, hay una noticia que se está circulando por ahí, una noticia muy triste de algunos pastores, por lo menos de un pastor muy conocido, no recuerdo ahorita el nombre de él, pero un pastor, mire, de una iglesia muy grande que se suicidó. Y la presión del ministerio, dicen algunos. Pero a veces el problema que tenemos, los que estamos en el ministerio, los que estamos en las iglesias, que se nos olvida que lo más importante para nosotros es mantener esa relación íntima, personal con Jesús, seguirlo a Él. Cuando nos distraemos en el ministerio, cuando nos distraemos en las cosas que hacemos en la iglesia, eso nos lleva muchas veces a vivir una relación con Dios muy simple, muy superficial. Por eso es que mucho creyente, usted no lo ve que es comprometido en el servicio, que sirve cuando quiere, porque realmente lo que está haciendo es hacer las cosas según él piensa que debe de hacer para Dios, cuando Dios lo que quiere es que lo sigamos, cuando Dios lo que quiere es que hagamos las cosas tal como Él dice. Una persona que sigue a Cristo es una persona que imita lo que Cristo hizo, observa a Jesús como las hace y las copia exactamente. Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, el ministerio puede ser otra vez una distracción o un obstáculo para poder seguir a Jesús, para poder estar realmente manteniendo esa relación personal, íntima, personal con Dios. De hecho, allá en Juan capítulo 15, Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, yo no puedo lograr un buen servicio en la iglesia. Yo no puedo lograr un buen ministerio pastoral. Yo no puedo desarrollar un buen ministerio musical. Fíjense que en muchas iglesias hay excelentes músicos. Hay gente que toca, que uno dice, wow, qué tremendo talento el que tiene. Pero ¿cuál es el problema? Todo lo que tienen es una habilidad musical. Pero la relación con Dios es muy superficial. Entonces uno lo ve incluso cuando escucha música cristiana en este tiempo, que hay mucha música que en realidad no dice nada, que habla más de romanticismo que de otras cosas. De hecho, recuerdo una vez que estaba viendo en YouTube y me pareció sorprendente que en una lista de canciones del mundo estaba varias canciones cristianas, porque la gente inconversa pensaban que eran canciones pues que no tenían nada que ver con Dios. Entonces, muchas veces lo que hacemos nos distrae de realmente el llamado de Dios. Allá en Lucas capítulo 9, Lucas 9, es interesante que ahí Lucas 9 nos menciona por lo menos 3 obstáculos, aparte de lo que puede ser el ministerio o las cosas que hacemos en la iglesia. Hay por lo menos 3 obstáculos que nos impiden muchas veces seguir a Jesús. Y otra vez, muchas veces nos contentamos tanto con lo que estamos haciendo en la iglesia que se nos olvida que lo más importante es mi relación con Dios. O sea, se nos olvida que cualquier persona, hermano, puede tocar un instrumento en una iglesia y no necesariamente ser cristiano. O sea, hay que ser realista con eso. O sea, yo he contado ya en algunas ocasiones de que hace mucho tiempo leí un libro donde el autor cuenta su propia experiencia. Él era en ese tiempo un líder de jóvenes en su iglesia y dice que en una oportunidad llegó un pastor invitado de otro lado y que este pastor cada vez que iba desarrollando en cada momento que desarrollaba su predicación, dice que cuando decía algo como tienes que aceptar a Cristo y comprometerte con Él, señalaba a este muchacho, pero sin ninguna intención. Pero este muchacho sintió como que la confrontación era para él. Y él cuenta de que aunque él era el líder de jóvenes en esa iglesia, él no era cristiano, nunca había tenido un encuentro personal con Jesús. Él fue a esa iglesia porque lo invitaron y como era un chico que tenía mucha carisma, entonces lo pusieron como líder de jóvenes, pero no era cristiano. Entonces hay mucha gente en nuestras iglesias que puede incluso ser hasta el pastor y no haber tenido un encuentro personal con Jesús. Entonces todo lo que hacemos en la iglesia se vuelve una distracción
y eso como que acalla el llamado de Dios, y como que realmente no nos damos cuenta de cómo está nuestra relación personal con Dios. Entonces, aquí en Lucas capítulo 9 se le menciona por lo menos tres cosas que a veces incluso nosotros como cristianos nos mueven a que perdamos de vista el llamado de Dios. Y por eso han surgido tantas enseñanzas en este tiempo, tantas enseñanzas que no tienen que ver nada con lo que el Señor realmente dijo. Ahora, dice ahí en Lucas capítulo 9, en el versículo 57 al versículo 58. Ahí está el primer obstáculo. Lucas capítulo 9, versículo 57 al versículo 58. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En este pasaje interesante, porque esta persona viene delante de Jesús, lo ve que va pasando, y viene donde él y le dice, Señor, te voy a seguir a donde quiera. Cuando él le dice Señor, él está reconociendo que Jesús tiene autoridad. Él está reconociendo que Jesús manda. Él está reconociendo la superioridad y la autoridad de Jesús aún sobre su vida. Y lo interesante es esto, porque Jesús no le dice realmente a este muchacho, bueno, mira, sí, sígueme, o no, no quiero que me sigas, sino que la respuesta de Jesús es como que no tiene ninguna relación con lo que este muchacho acaba de decir. Porque Jesús le dice en el versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué le dice el Señor esto a este muchacho cuando realmente la respuesta tal parece que no tiene ninguna relación con lo que este muchacho le está ofreciendo a Jesús de seguirlo a donde quiera que él vaya? Y yo creo que el detalle aquí que Jesús está haciendo es que Jesús le quiere hacer ver a este muchacho que uno tiene que entender cuáles son los intereses personales que uno tiene cuando va a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente sigue a Jesús porque le han dicho que si se convierte, los problemas se van a acabar. Y de hecho, ya en el tiempo de Jesús, había gente que seguía a Jesús porque él les daba de comer, porque él hacía milagros, porque por el mensaje tan poderoso que él daba. La gente decía, este enseña como alguien que tiene autoridad. Pero mucha de esa gente en realidad nunca se comprometió con Jesús. Entonces, de hecho, en Juan capítulo 6 dice que muchos de los discípulos, cuando Jesús les empezó a confrontar que tenían que tener un compromiso serio con él, muchos se fueron. Es decir, mucha gente puede desear seguir a Jesús, pero el problema es que los intereses personales son los que van realmente motivando a esta persona a querer seguir a Jesús. Entonces, mucha gente llega a nuestras iglesias, ofrece ministerios, ofrece hacer esto o lo otro y tienen tremendas capacidades, pero eso lo único que hace es acallar su conciencia, acallar realmente o distraerlo de lo que es el llamado específico de Dios de seguir a Jesús. Entonces, cuando él le dice, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, le está diciendo, mira, Señor, estoy dispuesto a hacer las cosas como tú quieras. Yo estoy dispuesto, estoy a tu disposición, pues lo que tú quieras. Señor, voy a seguir tus pasos como líder. Entonces, es interesante otra vez que Jesús, la respuesta que le da a este hombre es, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. O sea, si me vas a seguir por lo que yo tengo, quiero decirte que yo no tengo nada. Es decir, no te estoy ofreciendo absolutamente nada. Cuando una persona sigue a Jesús por los beneficios que le han dicho que va a obtener otra vez, porque a lo mejor le dijeron que si se convierte se va a sanar, porque le han dicho que si se convierte su negocio va a prosperar, porque le dijeron que si se convierte su matrimonio se va a volver a restablecer otra vez. Cuando esa persona busca a Jesús sin entender que el llamado de Jesús es a seguirlo, cuando esa persona pone por delante los intereses personales, cuando los problemas, las dificultades vienen, cuando la prosperidad económica no llega, cuando el negocio se va a la quiebra, cuando el matrimonio llega incluso al divorcio, esa persona le da la espalda a Jesús. Pues Jesús quiere que estemos claros. ¿Cuál es el interés que tenemos cuando seguimos a Jesús? Mire, seguir a Jesús muchas veces va a haber momentos de escasez. Nosotros en el ministerio hemos pasado momentos en los que no hemos tenido a veces que comer.
Ahora, yo le doy testimonio y como familia damos testimonio que en esos momentos hemos podido descansar en el Señor y aunque uno se aflige, se preocupa cuando uno tiene hijos, pero en medio de todo eso hemos visto cómo Dios nos ha provisto de una manera abundante. Tenemos testimonios donde a lo mejor la gente que nos bendijo ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero tenemos tantos testimonios de gente que nos ha dado ofrendas y que al hacer las cuentas de las ofrendas que la gente nos da es exactamente la cantidad de dinero que necesitábamos en ese momento. Hemos tenido experiencias en las cuales hemos deseado comer una pizza, por ejemplo, y Dios ha movido a alguien a llamarnos y decir, oye, vamos a comer pizza. O hemos querido ir a McDonald's, pero sin dinero, y alguien nos ha llamado y nos ha dicho, oye, los invito a ir a McDonald's. Entonces, hemos visto la mano de Dios. Entonces, uno no puede doblarle la mano a Dios y decirle, no, es que yo soy cristiano, entonces tienes que bendecirme, tienes que darme todas las bendiciones. Bueno, cuando una persona sigue a Jesús por los beneficios, por los intereses personales, porque busca recibir algo del Señor, hay un problema. Porque ¿sabes qué? Eso no fue el caso de Pedro. Eso no fue el caso de Pablo. Cuando Pablo dice allá en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él está hablando de que él había aprendido, dice Pablo en los versículos anteriores, a estar contento cuando había abundancia y cuando había escasez. Cuando tú sigues a Cristo, estás consciente de que lo más importante es seguir los pasos de él, aprender lo que la palabra dice y tratar de vivir esa palabra. Cuando tú tienes ese compromiso, mira, los intereses personales salen sobrando. Pero el problema es que muchas veces las personas nos acercamos a Dios tratando de buscar un beneficio. ¿Cuánta gente se ha convertido al Evangelio en un momento de enfermedad? En un momento en que ya los médicos le han dicho que ya no hay solución. Y en un momento de desesperación dice, bueno, yo creo en Dios para ver si Dios realmente los sana. Y cuando ven que la sanidad no llega, entonces mucha gente simplemente decide volver a su antigua vida. Entonces es interesante eso. Entonces, en Lucas capítulo 12, en el versículo 22, ahí el Señor Jesús nos enseña a los discípulos, a todos nosotros, de que nosotros no tenemos que afanarnos. Nosotros no tenemos que seguirlo a Él por los beneficios que vamos a obtener. Cuando lo seguimos a Él de una manera correcta, cuando hemos entendido que nuestro llamado es a seguirlo a Él, a pesar de que haya abundancia o escasez, el Señor se compromete con nosotros a darnos aquellas cosas que Él sabe que necesitamos. Allí en Lucas capítulo 12, que es el mismo pasaje de Mateo 6, dice, luego dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para el mundo más valiosos, y ustedes son para Él mucho más valiosos que muchos pájaros. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Mire cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por estas cosas. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesitan. Antes es Cristo. Antes es Cristo. Lo demás va a venir en algún momento. En algún momento van a venir las cosas, en algún momento vamos a poder, vamos a ver la bendición de Dios, pero cuando la búsqueda de esa bendición se convierte en una obsesión en nuestra vida, cuando esos intereses personales, que no es que sean malos, pero cuando eso se vuelve la obsesión en nuestra vida, estamos perdiendo de vista el verdadero llamado de Jesucristo, que es de seguirlo a Él.
El segundo obstáculo que nos menciona Lucas, capítulo 9, se encuentra en el versículo 59. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí en estos versículos, la enseñanza que Dios nos da del obstáculo que muchas veces nos frena para seguir el llamado de Dios, que es de seguirle a Él, es las prioridades que tenemos en nuestra vida. Fíjense que en este pasaje es interesante porque por alguna razón, cuando este joven viene, esta persona viene delante de Jesús, en realidad es Jesús. Jesús el que viene, el que le dice, sígueme. O sea, dentro del grupo que está ahí, Jesús pone la vista en alguien y lo señala y dice, oye, tú, sígueme. Entonces este muchacho, esta persona, de pronto le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces la respuesta de Jesús suena como inhumana, como incomprensible, como que Dios realmente no entiende lo que está pasando en la vida de este muchacho, porque cuando este muchacho le pide a Jesús que lo deje primero ir a enterrar a su padre, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y muchos han pensado que Jesús no comprende realmente la situación de este muchacho cuando él le pide que lo deje primero ir a enterrar a su padre. Bueno, en realidad el texto no nos dice que el papá ya había muerto. En realidad la idea que más enfatiza en este texto en realidad es que el papá del muchacho todavía estaba vivo. Pero cuando él le dice a Jesús, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre, lo que este hombre está pidiendo a Jesús es tiempo. Recuérdese, él no le dijo a Jesús que lo quería seguir. Fue Jesús que le dijo a él. Entonces, él en un momento se comprometió. Fue Jesús que de pronto lo señala en la multitud y le dice, sígueme. Y este muchacho de pronto como que dice, oye, pero yo no estoy listo para seguir a Jesús en este momento. O sea, sí quiero seguirlo, pero no ahora. Entonces, por eso él dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Eso no significa que el papá ya estaba muerto, sino que lo que él está diciendo es, Señor, déjame que pase el tiempo. Y mira, cuando mi papá se muera, cuando yo lo entierre, entonces, cuando ya no tenga ese tipo de responsabilidades, entonces yo puedo ir y seguirte. Y eso nos lleva a la comprensión de que muchas veces usted y yo buscamos diferentes excusas para no servir a Dios en un momento específico. O sea, muchas veces Dios nos habla a través de una predicación, a través de una lectura bíblica, a través de una conversación con alguien. Y muchas veces lo que decimos, bueno, Señor, es que no es tiempo todavía. Mira, cuando yo me gradúe, Señor, cuando termine la universidad, entonces yo te voy a seguir. Padre, cuando me case, entonces, cuando ya tenga mi esposa, entonces los dos juntos te vamos a servir. Cuando se casan y luego dice, yo, cuando tengamos los hijos, cuando tengamos hijos como familia, te vamos a seguir. Entonces, pero llegan los hijos. Y de pronto, cuando vuelven a escuchar el llamado de Dios, vuelvo a buscar otra excusa del Señor, cuando ellos se casen, cuando se vayan, cuando ya nos jubilemos, entonces ya sí, ya no hay ningún compromiso. Ya, Señor, se fueron los hijos, ya ellos tienen pero el problema es que después llegan los nietos. Y el Señor, mira, cuando los nietos se vayan, entonces al final de cuentas, vamos alargando una y otra vez el llamado de Dios. Entonces, nos contentamos, o sea, y con lo que estamos haciendo muchas veces dentro de la iglesia. Nos contentamos con el ministerio que estamos haciendo. Pero ahí en el fondo de nuestro corazón sabemos que hay algo que hace falta que hagamos. Entonces, cuando Jesús llama a esta persona lo que hace es simplemente poner la excusa. Señor, todavía no es el momento, Señor. Cuando todo esto, Señor, los planes que yo tengo se cumplan, entonces, Señor, te voy a seguir. Entonces yo voy a hacer las cosas como tú quieras. Entonces, Señor, voy a hacer las cosas que tú me estás pidiendo. Y fíjese, esta persona puso a su familia, a su papá, como una excusa. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos ponemos a nuestra familia como una excusa y decimos, Señor, mira, cuando mi esposo se convierta, yo te voy a servir. Señor, cuando mi esposa, Señor, ya se comprometa también contigo, entonces yo te voy a servir. Señor, cuando mis hijos se conviertan, entonces te voy a servir. No, hermano, el llamado es personal. Señor no le dijo a Pedro, sígueme y va a buscar a tu mujer y a tus hijos. O sea, pensamos que Pedro tenía esposa, porque la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero sí tenía esposa, no podía tener suegra sin esposa.
Entonces, es claro que el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios es personal. Nosotros no podemos usar a nuestra familia como una excusa para decir, ah, no, Señor, cuando se cumplan estos propósitos, entonces lo voy a hacer. Cuando se cumplan estos sueños, entonces lo voy a hacer. El llamado de Dios es hoy, en este día. Yo puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero realmente seguirte, yo quiero tener una relación personal con el Señor. Y mire, Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu prioridad cuando me sigues es anunciar el reino de Dios. Ahí se lo dice claramente. Tu prioridad es ir, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, en ese llamado de seguir a Jesús, Jesús fíjate que llamó a los discípulos para hacer dos cosas. Ahí está en Marcos capítulo 4. Los llamó para que estuviesen con él, es decir, tuviesen una relación íntima, personal con Jesús y para ir y predicar el evangelio. Dios lo que quiere es que sí que le sirvamos en la iglesia, hermano. Sí que te quedamos diáconos, que seamos ancianos, que seamos pastores, que ministremos la alabanza, pero que no nos olvidemos que nuestra misión dada en Mateo 28 y en Hechos capítulo 1 es ir y predicar el evangelio. Puede ser que usted jamás se va a parar en un púlpito a predicar. No todos somos llamados a eso. No todos somos llamados a las megas iglesias. Algunos somos llamados a iglesias más pequeñas. Pero hermano, todos tenemos que predicar el evangelio. No importa dónde o qué tipo de ministerio usted está haciendo. Donde usted se mueve, en ese lugar donde usted trabaja, a ese lugar, a esa farmacia que usted visita, ese mercado que usted visita, esa gente que usted tiene como contacto en las redes sociales, esa gente es a la que Dios quiere que nosotros le anunciemos el evangelio, que le compartamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que el reino de Dios pueda también llegar a esas vidas y puedan tener una relación personal con Jesús. El tercer obstáculo que el Señor menciona en este pasaje de Lucas, está en el versículo 61. Lucas 9:61. Dice, entonces dijo otro, te seguiré, Señor. O sea, aquí hay otra persona emocionada. Me imagino que había escuchado el mensaje de Jesús y le dice, Señor, yo también te voy a seguir. Yo también quiero, Señor, yo también quiero ser un discípulo tuyo, un seguidor tuyo. Y mire, dice, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, otra vez Jesús no le dice a este joven que sí o no, pero Jesús lo confronta porque este muchacho está bien, él está motivado, hay una emoción en él de que él quiere seguir a Jesús, pero el Señor, dame tiempo de irme a despedir de mi familia. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? No puedes hacer un compromiso conmigo y luego volver atrás. O lo haces o no lo haces. O sea, no podemos estar jugando, hermano. No podemos estar diciendo, bueno, yo soy cristiano el domingo, pero el día lunes a viernes o lunes a sábado, pues mi vida es un poquito diferente. No, hermano. O el compromiso es o no es. Tiene que hacer algo definitivo. Mire, en la vida del discípulo no hay peros que valgan. Cuando yo hago un compromiso de Jesús, Dios se lo toma muy en serio. O sea, yo no puedo decirle al Señor, Señor, mira, sí, yo quiero seguirte, Señor, pero todavía tengo que hacer algunas cosas. Todavía tengo que arreglar algunas cosas en mi vida. Dice que he conocido tantos cristianos que dicen, no, mira, yo voy a seguir a Jesús, pero cuando arregle mi vida, cuando arregle mi relación matrimonial. Yo voy a seguir a Dios cuando arregle este tipo de situaciones que están pasando en mi vida. Entonces, el tiempo pasa y nunca llega ese tiempo de compromiso con el Señor. Y por eso Jesús le dice a esta persona, ninguno, o sea, nadie, no importa quién sea, hermano, ninguno que poniendo su mano en el arado, es decir, que hace el compromiso conmigo y voltea hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. O sea, aquí no es cuestión de lo que usted y yo querramos, ¿no? Aquí no es cuestión de lo que usted y yo entendamos. Jesús dice, si tú no tienes un compromiso serio conmigo, estás jugando al cristianismo, estás jugando al evangelio, estás jugando a ir a la iglesia simplemente a pasar el tiempo. O sea, vas a la iglesia, luego sigues tu vida como si nada hubiera pasado, pero está volviendo hacia atrás. O sea, hace una mezcla, un sincretismo, una mezcla entre lo que es el mundo y lo que es la vida cristiana. Entonces, no, o sea, si me sigues, que sea algo definitivo. O sea, no puedes poner, imagina lo que pasaría
con un campesino que va a arar el campo y de pronto hace que los bueyes empiecen a caminar y de pronto él se distrae y voltea a ver para atrás. ¿Qué va a pasar con eso? Es claro que el surco eso que hacen cuando van rompiendo el terreno para hacer el sembradío, se va a hacer todo disparejo. O sea, tiene que estar la vista siempre puesta hacia adelante. Es lo que dice la Biblia en Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos estar diciéndole a Jesús hoy sí y mañana no, dependiendo del estado de ánimo que estemos. O sea, el compromiso con Cristo tiene que ser personal y definitivo todo el tiempo, hermano. Jesús no quiere que estemos jugando. Jesús no quiere que estemos perdiendo nuestro tiempo. Jesús quiere que entendamos que el llamado que Él nos ha hecho a seguirle es un llamado serio, es un llamado realmente que tenemos que tomar en cuenta. No podemos seguir viviendo la vida cristiana sin saber que el llamado de Jesús es a seguirlo y que ese llamado es serio. En una próxima predicación estaremos viendo cuánto cuesta realmente seguir a Jesús. No es fácil, hermano. No es fácil. Lo estamos viendo hoy los obstáculos, porque muchas veces los intereses personales, muchas veces las prioridades que tenemos, muchas veces abrir una familia, las relaciones, a veces las tomamos como una excusa para no seguir a Jesús, para no tener ese compromiso personal con Él. Entonces, este tercer personaje, su problema era que realmente su tipo de relaciones, para él las relaciones eran tan importantes o más importantes que seguir a Jesús. O sea, mire, su esposo es una bendición para usted, de parte de Dios. Su esposa es una bendición, sus hijos, sus padres son una bendición. Pero no dejemos que ellos se conviertan en un obstáculo, en una distracción, en una excusa para seguir a Jesús. Mi relación con Dios es lo más importante que puede haber. Y una cuarta, digamos, excusa o obstáculo que se menciona en la Biblia, que muchas veces nos distrae de seguir ese llamamiento de Jesús a seguirlo a Él, son las riquezas, el dinero, las cosas materiales. Mucha gente, otra vez, para muchos de nosotros como seres humanos es normal que el dinero sea tan importante, pero a veces cuando se vuelve ya una obsesión, se vuelve un problema. Y en Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Aquí viene otra persona también emocionada del mensaje que Jesús estaba dando y viene y dice ahí en el versículo 17, Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Vea cómo este hombre viene emocionado. Y le dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre había sido tocado por el mensaje de Jesús y quería realmente tener un encuentro personal con él. Y en el versículo 18 Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, dice el Señor, dice, tú conoces los mandamientos, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Era un tipo, mire, me imagino que cuando la gente lo veía, decía, wow, ese muchacho es una persona, un seguidor ejemplar, un judío, que era un modelo para todos. ¿Por qué? Porque guardaban los mandamientos. O sea, Jesús en ningún momento le dice, no, lo que estás diciendo es mentira. No, Jesús reconoce que este hombre, lo que le está diciendo, de que ha guardado todos esos mandamientos, Jesús le dice, sí, es cierto, los ha guardado. O sea, Jesús reconoce en este hombre que era un hombre ejemplar. Entonces dice en el versículo 21, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Algo vio Jesús, posiblemente ese compromiso con la palabra, que hay algo que Jesús vio en este hombre, que Jesús decidió amarlo. Y dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Y le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y siguen.
sea, otra vez el llamado. Jesús no le dijo qué ministerio va a hacer en el grupo. Jesús le dice, no, ven y sígueme. Ese es el llamado de Jesús. Pero fíjese la reacción de este hombre cuando Jesús le dice que venda todas las cosas y que venga y que lo siga. Dice, al oír esto, el hombre puso cara larga. Versículo 22. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Para él, el seguir a Jesús el dinero que tenía, él dijo, oye, no puedo dejar dinero. O sea, yo no puedo dejar de lado o entregar a la gente pobre mi dinero y quedarme pobre. Puede ser que a ti y a mí no nos esté pidiendo Dios que entreguemos todo lo que tenemos a la gente pobre. Pero mire, el problema es que muchas veces estas cosas materiales, el dinero, se convierte en una obsesión. ¿Cuántas veces dejamos a veces el servicio a Dios por compromisos que adquirimos voluntariamente? No es que sea impuesto, por más dinero, porque queremos tener a veces un estatus de vida más alto, porque vemos que otros tienen un carro el año, yo quiero mi carro el año también. Vemos que otro tiene una casa, yo quiero una casa mejor. Entonces nos volvemos obsesionados por ese tipo de cosas. Entonces dice ahí en el versículo 23, Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos estar en el reino de Dios. Versículo 24, los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Fíjense que en este pasaje específico, de cuando Jesús dice acá que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Realmente lo que Jesús está diciendo, que es más fácil meter ese animal tan grande como es un camello en el ojo de una aguja que es pequeña. Las agujas que usaban en ese tiempo eran agujas que metían un tipo de cuerda o de hilo muy, muy grueso. Pero realmente era pequeño el orificio. O sea, es imposible meter un camello tan grande en un orificio tan pequeño. Algunos han interpretado este pasaje como que Jesús estaba hablando de una puerta que se llama la puerta de la aguja y que pues de alguna manera era una puerta pequeña donde los campesinos o la gente que traía camellos hacían que el camello entrara por ese hoyo y afuera lo empujaban hasta que lo metía. Pero realmente lo que Jesús está diciendo en este pasaje es que es imposible. Ahora, no existe, históricamente, los arqueólogos han buscado, no existe tal puerta de la aguja, no existe, ese es un invento allá por los años 1600, que alguien empezó a decir que existía esa puerta, no existe esa puerta. Lo que Jesús está diciendo es que las riquezas pueden hacer tanto que una persona niegue a seguir a Jesús y lo distraiga o lo aleje del propósito de Dios para su vida. Y mire, en estos países donde uno viene de países del tercer mundo, donde en nuestros países no hay lo que hay acá, uno se puede volver tan obsesionado por tener, porque ve a las demás personas, que puede perder de vista el llamado de Dios. Fíjense que es interesante. Este hombre no se puso triste porque Jesús le dijo, ven y sígueme. Este hombre se puso triste porque Jesús le dijo, ve y vende y dale a los pobres. Ese es o sea, para él el llamado de Jesús no era importante. Para él el llamado de Jesús perdió importancia cuando lo sopesó con mi dinero y mi llamado. No, el dinero vale más. Entonces, él decidió irse acá. Entonces, muchas veces en nuestra vida como cristianos, caemos exactamente en la misma trampa. Entonces, Jesús sigue haciendo el mismo llamado para usted y para mí. Ven y sígueme. O sea, lo que usted y yo hacemos en la iglesia, sea como pastor, como maestro, si viene en grupo alabanza, como diácono, como anciano, cualquier ministerio que hagamos, hermanos, ese no es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio, eso es lo que hacemos en la iglesia. Esos son nuestros dones. Estamos poniendo nuestros dones al servicio de Dios. Pero mi llamado es a seguir a Jesús. Todo lo demás pierde importancia si yo no estoy siguiendo a Jesús. Si yo no estoy teniendo diariamente una relación personal con Jesús. Entonces Jesús quiere que entendamos esto. Jesús no llamó a Pedro a ser apóstol. Solo llamó a seguirlo. Jesús no llamó a Mateo a escribir el evangelio.
No, Jesús llamó a Mateo a seguirlo. Jesús no llamó a Felipe tampoco a que fuera un apóstol, no, lo llamó para que lo siguiera simplemente. Entonces, si el llamado sigue siendo exactamente el mismo, hermano. Cuando alguien te pregunte, ¿cuál es tu llamado? Seguir a Jesús. Seguir a Jesús, hermano. No tenemos otro llamado que seguir a Jesús. Y en medio de ese llamado, Dios quiere que sigamos predicando el evangelio. Sí, que le sirvamos, pero que ese servicio y esa predicación del evangelio no ocupe el lugar de mi relación íntima y personal con Dios. Ahora la pregunta es, hermano, si Jesús nos está diciendo en esta mañana que su llamado para nosotros es seguirlo, ¿cuál de estos obstáculos está frenando nuestro llamado para que cumplamos el llamado de Dios? ¿Cuál es uno de estos obstáculos? O posiblemente usted tenga otros que a lo mejor no hemos mencionado en esta mañana por cuestión de tiempo. Pero ¿qué obstáculo nos está frenando? ¿Qué cosa nos está distrayendo de seguir al Señor? Otra vez, el llamado es a seguir a Jesús, no seguir una iglesia, no seguir, así como cuando usted o los muchachos tienen a alguien que hace cosas interesantes o no interesantes en las redes sociales y cada uno le pone like y se vuelve un seguidor de esa persona. Bueno, eso es lo que hay que hacer con Jesús. Que para nosotros lo que Él hace sea lo más importante. Que para nosotros lo que Él dice sea lo más importante. Que para nosotros nuestra relación personal con Él sea lo más importante. Ahora, en esta mañana, y la pregunta que ustedes tenemos que responder es, ¿cómo vamos a vivir el llamado de Dios? ¿Cómo vamos a seguir a Jesús? ¿Qué tanto nos vamos a comprometer en ese seguimiento a Jesús? Cada uno de nosotros debe de darle a Dios una respuesta personal. Así es que en esta mañana me gustaría orar con usted. Yo me gustaría motivarlo a que ahí donde está, en ese lugar, de una manera personal, usted le diga al Señor, Señor, yo quiero seguirte a ti. Padre, yo no quiero seguir una iglesia. Sí soy parte de una iglesia local, Señor, pero no estoy siguiendo a una iglesia. Señor, yo soy parte, sí, de una denominación, pero no sigo a una denominación. Señor, yo te sigo a ti. Señor, la norma de conducta de fe es tu palabra, no los estatutos de una denominación o de una iglesia. Señor, yo no sigo a un pastor, te sigo a ti, Señor. Y ese es el llamado que Dios quiere que atendamos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te alabamos. En el nombre de Jesús, mi Dios, te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, tu llamado es bien sencillo. Tú lo que quieres es que te sigamos a ti, Señor. Que imitemos, Señor, que aprendamos lo que tú dices en tu palabra que tenemos que hacer para vivir una vida cristiana agradable a ti y que lo practiquemos buscando agradarte a ti, Señor. Padre, tú no quieres que sigamos a líderes. Tú no quieres que sigamos a iglesias. Tú no quieres que sigamos a denominaciones. Tú quieres que te sigamos a ti, porque tú eres el único que merece ser seguido, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por Jesús, Señor, por ese mensaje tan maravilloso y tan claro que nos ha dado, Señor. Y que en esta mañana tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida, Señor, nos llene y nos haga tomar esa decisión que tú estás esperando que tomemos. Y amado hermano, en esta mañana la decisión es personal. Pero mire, no podemos seguir distrayéndonos por lo que hacemos o hacíamos en la iglesia. Porque con todo esto que ha pasado, Dios ha dejado a un lado los ministerios, hermano, pero lo que sigue adelante es mi relación con Dios. O sea, ya no hay diáconos en la iglesia, hermano. Ya no hay un grupo de alabanza, ya no hay maestros. Ya ahora, hermano, lo único que interesa y lo más importante es mi relación con Dios. Por eso, en esta mañana, dígale al Señor que su compromiso, el compromiso que usted tiene es con Él, con nadie más. Nuestra responsabilidad es obedecerlo a Él. Nuestra responsabilidad es imitarlo a Él. Es hacer las cosas tal como Él nos ha mandado que las hagamos. Así como estamos orando, yo quiero, como cada domingo, hacer una invitación, sea alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo. Yo quiero decirle que Dios tiene una pasión por cada ser humano. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Y eso incluye a cada ser humano. Eso te incluye a ti. Eso te incluye a ti. Y dice la Biblia que el problema es que el ser humano se ha separado de Dios por causa del pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. Pero también la Biblia dice que el que cree en Cristo es salvo. Es una decisión personal. Cada uno debe decidir por eso. Por ejemplo, tú quieres entregarle tu vida a Cristo en esta mañana, reconociéndolo como su Señor, como tu Señor y como tu Salvador.
Yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Dile así: Señor Dios, en esta mañana, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que mi vida está alejada de ti. Y Padre, reconozco que, Señor, ninguna religión, no importa cuán sincero yo sea, no importa cuán buena persona sea, no importa cuántas buenas obras yo haya hecho, Señor, nada de eso me puede salvar. En esta mañana yo decido entregarle mi vida a Cristo para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Señor, yo decido esto de una manera voluntaria, Señor. Si usted ha hecho esta oración, creemos, según lo que la palabra dice, que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Ahora animamos a vivir de tal manera que Cristo sea reflejado en cada una de las cosas que hagamos. Usted vive en la zona de Montreal, le animamos a que siga conectándose con nosotros a través de estos links, o si vive fuera de esta zona donde nosotros vivimos en Montreal, siga conectándose, pero si quiere asistir a una iglesia en su lugar de residencia, avísenos y con todo gusto le podemos orientar a dónde podrá ir. Así que, amados hermanos, esta mañana lo único que me queda es bendecirles, desearles que Dios siga derramando bendición abundante sobre sus vidas y que no nos desanimemos. Lo único que nos queda y lo más importante es mi relación con Dios. Todo lo demás es secundario. Así es que Dios les bendiga y nos vemos el primero Dios el próximo miércoles. Así que muchas bendiciones. Enséñame, oh Jehová, el camino, tus mandatos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandatos, porque en ella tengo yo mi voluntad. Inclina mi corazón.